Muy buenos días, ¿cómo están Déboras y guerreros del reino? Les doy la bienvenida a este segundo día de ayuno, conquistando a nuestros hijos con las vestiduras sacerdotales. Este es nuestro segundo día. Ayer veíamos la bondad de Dios, lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Hoy traemos una pregunta y esa pregunta va en base a la porción bíblica de esta mañana, la cual encontramos en el libro de Isaías 38:19. Sin embargo, antes de ir a la cita bíblica, voy a leer Josué 6:1-5, que fue la palabra con la que el Señor confirmó esta convocatoria de ayuno. Y dice así, leo la palabra de Dios, bendiciendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Con esta cita bíblica, con esta porción de la palabra de Dios, el Señor hacía la convocatoria nos permitía hacer la convocatoria de este ayuno. Por eso el ayuno va exclusivamente e inicialmente a los padres, que somos quienes los sacerdotes, ¿sí? Y que la parte del sacerdocio la confirmaba el Señor con la palabra del domingo. La palabra del domingo nos las confirma en Éxodo 40, versículo 13, que dice: Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Qué es el sacerdocio? El que tiene ese legado para que por generaciones sea perpetuo dentro del linaje, ¿sí? Entonces dice acá, durante 6 días los sacerdotes irán, ¿sí? Llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca y la tocarán, ¿sí? Darán una sola vuelta por día. Somos los sacerdotes, nosotros como padres, los que estamos convocados de lunes a sábado. ¿Y qué sucedía el 7º día? El pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. ¿Quién es el pueblo? Nuestros hijos. Por eso ellos están invitados especialmente el día domingo. Porque ya se ha labrado, de lunes a sábado se ha labrado este camino que Dios nos está guiando. Para que ellos puedan entrar y gritar a gran voz. Y esos muros que estén en ellos caigan. Y después de que caigan, ¿qué va a suceder? Entrarán derechos, erguidos, con la cabeza levantada. Y allí es donde nosotros podemos empezar a ver ese propósito que tienen nuestros hijos en las manos de Dios. Este era un preámbulo que quería hacerles porque sé que quizás muchos padres, ¿sí?, han instado a sus hijos para que también acompañen en el ayuno. No está mal, está bien. Sin embargo, quería darles la claridad de por qué solamente en estos 6 días iniciales están convocados los padres. Bueno, mis amados, ahora sí, vamos entonces a la palabra que el Señor nos tiene para hoy. Y decíamos es Isaías 38:19.
¿Qué encontramos en la palabra en Isaías 38:19? Dice, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y resalto estas dos palabras, el que vive, el que vive. ¿Quiénes estamos vivos hoy? Nosotros como padres. ¿Y qué haremos? Notoria la verdad de Dios a los hijos. Señor y Dios Padre que estás en los cielos, presentamos esta palabra que tú traes en este día, Señor. Te damos gracias por este segundo día de convocatoria en la cual tú nos has permitido, Señor, estar. Porque como sacerdote, Señor, estamos atendiendo ese tu llamado, Señor. Te pido que la palabra que hoy vaya a ser impartida a tu pueblo, a cada padre, a cada madre, Señor, sea una palabra viva y eficaz como lo dice tu palabra. Sea una palabra que confirme, que revele, Señor, aquello lo que cada padre y cada madre te ha estado preguntando en secreto, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos redarguya, que entre a lo más profundo de nuestro corazón. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Que quede calada en nosotros esta palabra y que así, Señor, como tú nos hables, hagamos tu voluntad. Te pido, Señor, oídos atentos, un corazón dispuesto y oídos abiertos a esta palabra que tú vas a impartir, Señor. Atamos y ligamos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nuestro tema es ¿por qué eres padre? Es una pregunta que les hago. No me la respondan a mí, respóndansela a ustedes mismos en lo que ustedes tienen en sus pensamientos. ¿Por qué eres padre? Y a través de lo que vayamos viendo en la palabra de Dios, vamos a ir confirmando si ese concepto que yo tengo o tenía de lo que era padre, sí iba alineado con el propósito de Dios. Tenemos grandes padres en la palabra de Dios que hoy nos enseñan a ser padres, que hoy nos muestran y nos permiten acercarnos a esa respuesta de por qué eres padre. Nuestro primer ejemplo es Adán. En la palabra de Dios en Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y por qué Adán, con este versículo, es un padre ejemplar? Porque vemos que para que Enós, siendo hijo de Set, hiciera ese inicio, hiciera ese cambio para que los hombres comenzaran a invocar el nombre de Jehová, es porque antes hubo un labrado de tierra. Y ese labrado de tierra, ¿quién lo hizo? Adán. Adán se caracteriza o vivió la bondad de Dios y supo que había un padre que era provisionador integralmente de todas sus necesidades. Y eso mismo fue lo que le transmitió a Set y Set se lo pudo transmitir a Enós. Adán supo que todo acto tiene una consecuencia y asumió las responsabilidades de esas consecuencias. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? Fue desterrado, ¿cierto? Del huerto. Pero Adán, ¿qué pudo pensar? Dijo, aprendió de Dios la bondad. Porque en otras circunstancias Dios no lo hubiera desterrado, sino que hubiese dicho, lo elimino de la faz de la tierra. Y crear otro hombre hubiera sido fácil para Dios. Pero él, ¿qué le hizo? Le mostró su bondad. Y Adán la pudo vivir. Y adicional,
pudo ver que había un padre de provisión, que así él como hijo fallara, Dios nunca lo desamparó y le dio algo. Dijo, sí, ya no vas a tener las cosas tan fáciles como antes, porque ahora con el sudor de tu frente tendrás que labrar la tierra para que ella te dé fruto. Pero como todo, siempre hay una consecuencia de algo. Pero vemos la bondad de Dios. No lo eliminó y siempre mantuvo la provisión. Y eso mismo, eso que vio Adán, eso que aprendió Adán, se lo transmitió a sus hijos. Y aquí resaltamos a Set. Si Set no hubiera visto en Adán el que a pesar de que ya no estaba en un huerto con todos los placeres, con todas las comodidades, ¿sí? Él sabía que había un Dios al cual había que servir, al cual había que adorar. Y eso mismo le transmitió a Enos. Y nosotros tenemos que ser esos padres. Quizás hubo el tiempo en el que tenías todas las comodidades, en que simplemente abrías tu billetera y podías suplir toda necesidad que tuvieran tus hijos. Pero algo sucedió y las condiciones cambiaron. Y ahora con mayor esfuerzo toca suplir esas necesidades. Pero como padre debes tener cuidado de no transmitirle a tus hijos de que, ay Dios, ¿por qué estoy en esta situación? No, tú sabes por qué estás en esa situación. Algo debió suceder, algo debió fallarse para estar en esa situación. Que tus hijos vean que aún en la circunstancia en donde estás, hay una palabra de alabanza en tu boca para con Dios. Y eso debes enseñarles. Toca ahora trabajar más. Bendición de Dios. Van a poder aprender a hacer esta arte, van a poder aprender a trabajar, no sé, en pintura, van a poder aprender a trabajar en ornamentación, porque todo es una oportunidad. Recuerda, transmítele a tus hijos la importancia de la bondad y de ser ese Dios de provisión. Ser ese Padre de provisión porque tenemos un Dios que lo provee. Pero la provisión no es solamente una provisión material. Nuestros hijos no necesitan únicamente a un padre y una madre que lleve el dinero a la casa. No. Ellos necesitan un padre y una madre que se siente con ellos, les hable de un Dios vivo y un Dios de poder y les muestre cómo en su casa, cómo en su familia ese Dios vivo y ese Dios de poder se ha manifestado. Sí, quizás no todo es color de rosa, pero hay que mostrarle que hay un Dios que corrija a sus hijos y que todo acto malo tiene sus consecuencias. Por eso ustedes están ahí sentados con ellos, mostrándole al Dios de verdad, mostrándoles qué le gusta a Dios y qué no le gusta, para que ellos eviten caer en errores, en pecados que traigan consecuencias. Siéntate con tus hijos. Saquen un tiempo. Tenemos una bendición de Dios y es que nos da 24 horas del día. Quizás muchos hoy dirán, pero no me alcanzan. Uno escucha muchas veces que, quisiera ponerle más horas al día porque hay tanto y tanto por hacer. Pídele a Dios que te ayude a organizar esas 24 horas del día. Pero no puede faltar. Así como no puede faltar que en esas 24 horas del día tú le dediques tiempo a Dios, le saques el diezmo en tiempo a Él, no puede faltar ese tiempo para tus hijos. Porque eso es lo que ellos van a recordar. Quizás con tristeza puedan recordar a mi papá trabajaba y llevaba mucha plata a la casa, pero yo no lo veía. No le pude compartir mi mejor nota. No le pude compartir mi diploma porque siempre estuvo trabajando. No pudo ir a una celebración donde me condecoraba porque siempre estuvo trabajando.
haz un pare y que haya ese tiempo en el que padre, madre, hijos puedan estar juntos y compartir. Tenemos un segundo padre de ejemplo y es Noé. En Génesis 5:29 encontramos la palabra de Dios. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Quién es Noé? Y dirán, con este versículo, ¿cómo Noé es ejemplo? ¿Cierto? Pero vemos que Noé sí es ejemplo. ¿Por qué? Porque uno escuchó a Dios y esperó aproximadamente 120 años construyendo el arca para la palabra que Dios le había dado, ¿cierto? Pero Noé no creyó en esa palabra porque sí. ¿Cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Noé que hay un Dios que habla y se cumple lo que dice? Porque durante 3 generaciones atrás él pudo vivir eso. ¿Y quién es el papá de Noé? Es Lamec. ¿Y el que dijo? Lo voy a llamar Noé porque aliviará nuestras obras. O sea, lo marcó de una al propósito, ¿cierto? Pero Lamec, ¿cómo iba a saber que si él le ponía Noé a su hijo iba a ocurrir eso? Era simplemente un nombre. Pero Lamec recibió instrucción de Matusalén, quien había tenido experiencias con un Dios vivo y que sabemos que fue el hombre más longévo que existió, ¿cierto? O sea, pudo transmitirle, imagínense usted, a Lamec, a Noé, todos los años que pudieron compartir con Matusalén, todas esas experiencias, todas las historias, anécdotas, vivencias que tuvo Matusalén para con Dios. Todo lo que Dios le permitió y que él pudo transmitirlo. ¿Sí? ¿Y de dónde venía esa experiencia y ese compartir y el conocimiento de Matusalén con Dios? De Enoc, quien era su padre. Aquí vemos 4 generaciones, ¿cierto? Enoc, Matusalén y Lamec. Padre, abuelo, bisabuelo. Marcando una diferencia para un hombre que iba a hacer historia. Lo iban a llamar loco, pero marcó una historia. Y eso es lo que tú tienes que saber. Tú, abuelo que me escuchas. Tú, bisabuelo que me escuchas. Tu labor no ha terminado con tus hijos. Si tienes la oportunidad de tener relación con tus nietos, con tus bisnietos, háblale de ese Dios vivo que te ha permitido tener experiencias. Háblales de quién ha sido Dios en tu vida, quién fue Jesucristo en tu vida y de quién estás recibiendo guía hoy del Espíritu Santo. Que ellos puedan aprender de ti. Porque la labor de padre, como decíamos, nunca acaba. Y que tus nietos, tus bisnietos, sea que tú lo puedas ver o no lo puedas ver, marquen una diferencia en la historia. Marquen una diferencia. Así ellos hoy tengan el nombre que sus padres les dieron. Ponles tú un nombre que digas, con este nombre sé que ustedes marcarán diferencia. No serán uno del común. Resaltarán para la gloria de Dios. Y que así sean vituperados, así sean señalados, se mantendrán porque verán la gloria de Dios.
Si nos vamos más atrás, veíamos en el versículo anterior, ¿se acuerdan con el ejemplo de Enoc, de Adán? ¿De dónde viene Enoc? Si nos vamos más atrás en la historia, Enoc viene desde la línea de Set. ¿Sí? ¿Por qué todo esto va en línea? La importancia de que la labor de padres nunca acaba. Y continuamos con hombres que fueron padres y hoy nos enseñan a ser padres. Y tenemos a Abraham. Génesis 9:26 dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿A quién bendijo? A Sem. Sem, si buscamos su descendencia futura en línea, sigue con Taré. ¿Quién fue Taré? Taré fue el padre de Abraham. Y aquí hay algo importante. Cada padre nos enseña algo. Aquí nos enseña algo. Sem fue bendito por Jehová, ¿cierto? Tuvo las experiencias con Dios. Tuvo hijos y a sus hijos uno de ellos les nació, Taré. ¿Y quién fue Taré? En Josué 24:2 dice la palabra de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Vemos que a pesar de que Sem fue bendito por Jehová y venía esa línea de bendición continua, ¿cierto? Una tras de otra, hubo una ruptura con Taré. De Taré no se habla mucho en la palabra, sin embargo aquí en esta porción con Josué nos da a conocer que ellos servían a dioses extraños, es decir, había una idolatría. Se dice que ellos servían al dios sumerio de la luna, Nanara. Imagínense donde Taré hubiese transmitido únicamente lo que él conocía o vivía en ese momento a Abraham. No se hubiese dado el cumplimiento de la palabra. Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, es perpetua, aquí vemos de que a pesar de que había un padre que no andaba en los caminos de Dios, sí había un abuelo, y ese era Sem. Y quizás él no podía estar 100% con su nieto Abraham, pero el tiempo que le dedicó fue un tiempo de calidad. Fue un tiempo en donde supo instruirlo y decirle, así tú veas a tu papá adorando a otros dioses, esos no son. El Dios que existe es Jehová. Mis antepasados vivieron esto, y todas estas experiencias, pudo decirle Sem. De tal manera que hubo una semilla sembrada en el corazón de Abraham. Y pudo florecer esa semilla. Y se disipó lo que quizás Taré, su padre, le hubiese inculcado. O sea, pudo más lo que hizo Sem que lo que hizo Taré. Pero ¿por qué pudo más? Y aquí no estamos diciendo que tenga mayor relevancia en los abuelos que los padres. No. ¿Por qué pudo más? Porque era
la bendición de Dios la que tenía que permanecer. El propósito de Dios el que tenía que seguir en línea. Y por eso para Abraham fueron oídos cerrados lo que vio y escuchó de su padre. Y estuvo atento su oído a lo que escuchó de su abuelo Sem. Por eso, abuela que estás allí escuchando, no desfallezcas por esos nietos que están duros de corazón. Ten paciencia. Quizás están recibiendo lo que sus padres le están transmitiendo, pero persevera hasta el final, porque tú recibiste la promesa y no es aquí donde se corta esa promesa. Declara la palabra de Dios, insta a tus nietos, instrúyelos, háblales, que Dios se encargará del resto. Vemos que Abraham fue un hombre que marcó diferencia. ¿Sí? Fue el padre de la fe. Fue aquel que a pesar de su avanzada edad no tenía hijos, sabía que había una promesa de bendición. Y por eso en su momento él le llegó a hablar a Dios, a decirle, ya estoy avanzado en mi edad, todo lo que tengo a quién le va a quedar. Y no solo le hablaba de las tenencias materiales, a él le preocupaba quién iba a darle continuidad a ese legado que había recibido de esas vivencias de nuestro Dios. Tu Padre que estás escuchando, no seas como Taré. Que en ti no se rompa esa línea. Sí, saca a Taré de tu vida. Saca toda idolatría que haya en ti, idolatría al trabajo, idolatría a actividades del mundo, sácala. Y que de la mano de tus padres puedas instruir a tus hijos en la verdad que es Cristo Jesús. Otro padre que encontramos de ejemplo es Isaac. En Génesis 22, del 7 al 8, encontramos: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, mire estas palabras sabias que respondió Abraham: que en ti estén siempre estas palabras sabias, Padre. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Un padre con sabia respuesta da como resultado un hijo que no cuestiona. ¿Cómo termina el versículo? E iban juntos, es decir, Isaac recibió esa palabra y dijo: bueno, mi papá me ha dicho que hay un Dios que proveerá, Él lo traerá. ¿De dónde? No sé, pero sé que lo sacará. Y finalmente, ¿qué vemos en el cumplimiento más adelante de estos versículos? Porque conocemos la historia, ¿cierto? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, él sin embargo no le refutó. Y al final, cuando Dios detiene a Abraham para que no mate a Isaac, ¿qué aparece? De la nada, porque no había nada más sino solo lo que llevó a Abraham e Isaac, nada más había. ¿Qué aparece?
el Cordero. Aprópiate de estas palabras, Padre. Y que Dios ponga en tu boca cada día una respuesta sabia a las preguntas que ellos tienen. Dios siempre proveerá. Hoy, ¿qué vamos a desayunar? Tu realidad es que la nevera está vacía, pero tú has creído a un Dios de poder. Dios proveerá. Papá, mis zapatos están rotos. Tu realidad es que no tienes en estos momentos cómo comprar un nuevo calzado. Hijo, Dios proveerá. Pero ese Dios proveerá, creerlo, es porque estás viviendo en esa intimidad con Dios. Porque para que Él provea, tú tienes que conocerlo, tienes que saber lo que Él te quiere decir a ti. Y para escucharlo y para ver lo que Él tiene para ti, tienes que estar en intimidad con Dios. Es la única manera. Seamos esos padres que le transmiten confianza a nuestros hijos. No reneguemos, tengamos cuidado con las palabras, porque ellos aprenden de nosotros. ¿Y cómo aprendió Isaac de su padre que Dios le daba la provisión? Vemos en Isaías 26:1-6, dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Había una confianza. Dice como título de lo que estábamos leyendo: Cántico de confianza en la protección de Jehová. Ese debe ser nuestro cántico. ¿Qué decía el salmista? Y transmitía en cada salmo esa confianza también, ¿cierto? Y en todo tiempo tenemos que transmitirles a nuestros hijos esa confianza. Entonces, de Isaac, ¿qué aprendemos? La confianza en Dios. Pasemos ahora a Jacob. Génesis 29, versículo 21, dice: entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. El 25 dice: venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Aquí vemos un hombre que trabajó por una esposa. Sin embargo, cuando fue a recibir la recompensa de ese trabajo, ¿qué recibió? Engaño. ¿Y por qué recibió engaño? Porque eso él cosechó en su momento, ¿cierto? Y aun cuando a Jacob le pareció
un poco desagradable porque, oh sorpresa, no era lo que yo esperaba. Que dijo, trabajó otros 7 años por la que es. Sin embargo, ya tenía una primera esposa, ¿sí? Que desafortunadamente vemos que ella era desdichada, Lea era desdichada porque Jacob no mostraba interés por ella. Con el transcurrir del tiempo, vemos en Génesis 29:34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Una mujer que también se sentía marcada y marcó a su hijo con un nombre, ¿cierto? ¿Y qué significaba? Unión, se unirá. Leví se unirá a mí. Y ustedes dirán, bueno, aquí Jacob, ¿dónde entra como ejemplo con estos versículos? Que debemos aprender de nuestros errores. Debemos evitar engañar, porque seremos engañados. Jacob tenía el llamado para recibir bendición, pero quiso acelerar el propósito. Las bendiciones no llegan con mentiras. Las bendiciones no llegan con atajos. Las bendiciones llegan en el tiempo de Dios. Y eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Nos preocupamos mucho por si es o no es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Estando en intimidad con Dios. Después de todos los procesos que vivió Jacob, ¿qué vemos? Un hombre convertido, ¿cierto? Tu historia no está marcada aquí y ahora, pero sí puedes hacer el cambio. Jacob se dio cuenta que así como él había engañado, fue engañado. Y por eso quiso generar cambios. Y por eso buscó a Dios íntimamente. Y al estar íntimamente con Dios, lo encontró y aprendió, se dejó guiar. Que tú hoy tengas errores, que tú hoy no le sepas hablar a tus hijos, que tú hoy no seas un modelo de ejemplo de tus hijos, no quiere decir que va a ser así siempre, pero eres tú quien toma la decisión, porque Dios tiene trazado el camino para la descendencia, ¿sí? Pero tú tomas la decisión. Si decides hacer el cambio. Y el cambio no es solamente de labios hacia afuera. Ay, Señor, yo sí voy a cambiar. Tiene que haber una convicción. Tiene que haber un trato con el Espíritu Santo, que es el único que te puede permitir el cambio. Porque si no, vas a ser como un carro que tomó fuerza, hizo bulla, aceleró 50 metros y se quedó. No. Si tú vas de la mano con el Espíritu Santo, si tú vas de la mano con la palabra de Dios, el cambio será notorio. ¿Qué tan notorio será el cambio? ¿Cuál fue el cambio notorio que encontramos en Jacob? Ser padre de las 12 tribus de Israel. Eso es un cambio increíble.
con toda la trayectoria que inicialmente traía él. ¿Sí? Y a pesar de todo el proceso, aquí es donde vemos que Dios encamina todo. Aún él no tenía esa convicción de cambio. ¿Sí? Si se dio cuenta que engañó y fue engañado. ¿Sí? Pero que vemos que a través de su esposa hubo una marcación en uno de sus hijos. En todos hubo una marcación especial, pero hoy traigo a uno. Y es a Leví. Y es a lo que el Señor nos ha llamado. La esposa dijo, te llamo Leví, porque así tu padre se unirá a mí. Y continuó el tiempo y pasaron los años. Y como si nada hubiera ocurrido, ¿cierto? Todo siguió dentro de la normalidad. Pero Dios tenía un propósito. ¿Y cuándo vemos ese propósito? Lo vemos más adelante. Con un hombre de ejemplo que es Moisés. En Éxodo 2:2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Sus padres lo escondieron. ¿Quién era su padre? Amram. ¿De dónde viene Amram? De la tribu de Leví. Amram sabía que a pesar de que su hijo era hermoso, había algo más de una hermosura física y era un propósito. Por eso en ellos estuvo en rebelarse y no cumplir la orden del faraón. Hoy día hay muchas instrucciones del gobierno, hay muchas instrucciones a nivel mundial y mucha problemática. Y esto es un tema bastante delicado, pero que el Señor nos insta a hablarlo. Y es que los entes gubernamentales, ¿sí?, están dando unas directrices de cómo tienes tú que criar a tus hijos. De qué te es permitido hacer como padre y qué no te es permitido hacer como padre. Tanto así que hay países en los que los niños para ciertas cosas son autónomos a partir de los 7, 8 años. Pero tú tienes la obligación de ser su proveedor, ¿cierto? Pero tú no te puedes involucrar con sus sentimientos, pensamientos e identidades, porque eso lo está haciendo es el gobierno. Y eso es lo mismo que veíamos con Amram. Faraón sacó un decreto de matar a todos los niños. Y es lo que hoy está haciendo nuestro gobierno a nivel mundial. Está matando a todos nuestros niños. ¿Qué les está matando? Les está matando la identidad. Tú puedes ser lo que quieras ser. No. Dios te hizo hombre, eres hombre. Dios te hizo mujer, eres mujer. No existe otro tipo de sexo. 2. Eres hombre, eres mujer. Pero el gobierno que está diciendo, cuidadito usted, padre, influencia a que su hijo, si quiere ser esto, no lo sea. Debemos tener cuidado. ¿Cómo está matando a nuestros hijos? Les están inculcando no a la fructificación. Si eso fue lo que Dios nos mandó a hacer, a fructificar. ¿Y por qué está haciendo esto el enemigo? Porque él que decía, si yo mato a todos los menores, no va a haber alguien que se levante como libertador del pueblo. Los iba a poder seguir teniendo prisioneros y esclavos.
¿Qué sucede si los jóvenes de hoy día no deciden tener hijos? Que eso es lo que está ocurriendo. Mire las estadísticas de natalidad de aquí, de nuestro país. Están alarmadas porque la natalidad bajó 3 veces de lo que era el año pasado. Están matando a nuestra descendencia. Aún sin nacer la están matando. No, Padre, tú tienes que instruir a tu hijo. Yo tengo que instruir a mis hijos en que existe un Dios que nos mandó a fructificar. Obviamente no vas a ir deliberadamente y tener hijos por tenerlos, no, porque todo está dentro de un orden. Pero tenemos que ayudar a nuestros hijos a que se quiten de la cabeza esa idea de que no quieren tener hijos. Llegan a los 30, 40 años y como tienen una vida profesional, tienen una vida estable económicamente, entre comillas, eso lo es todo. No. Dios nos mandó a ser padres, a que sea transferido ese legado. ¿Qué es ser padre? Transmitir de una generación a otra. Y si no existen padres, ¿cómo van a existir futuras generaciones? Hoy hay pueblos que pagan a las familias, pueblos en el extranjero, si no me equivoco, Suiza, no tengo muy claro el nombre, pero hay países que están pagando para que los jóvenes se vayan a trabajar allá. Porque no hay juventud que trabaje. Los abuelos se están muriendo y están quedando las tierras solas. Pero vaya usted y mire si esos que están impartiendo la instrucción de no productividad sí están quedando improductivos. Ellos sí están teniendo sus hijos. Porque ellos necesitan transmitir la semilla negativa. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como padres? Si nuestra semilla es una semilla de bendición, si nuestra semilla es una semilla buena, ¿qué estamos haciendo? Dios nos está llamando a que despertemos y le hablemos a nuestros hijos y les enseñemos. ¿Qué pasa muchas veces? Nuestros hijos en casa ven muchos problemas. Nuestros hijos en casa ven discusiones. Nuestros hijos en casa ven que el padre y la madre no se respetan. ¿El qué va a decir? No, yo para andar en eso mejor me quedo solo. Seamos ejemplo. No seamos esa piedra en el camino para que nuestros hijos se unan a ese decreto inicuo del enemigo de estar matándolos. No, derriba ese decreto, derríbalo en el nombre de Jesús, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, únanse a derribar esos decretos. Amram no lo decidió solo, lo decidió con su esposa y aún con los hijos que ya existían. Lo decidieron, no lo matamos, lo escondemos. Y aún así escondiéndolo, lo llevamos a tal lado y yo seré la nodriza de él. Dios tenía todo alineado. ¿Y por qué Dios permitió que la princesa fuera asequible a que la nodriza, sin querer, sin ella saberlo, fuera su mamá? Porque necesitaba sembrar en Moisés esa semilla, la semilla buena, porque él estaba rodeado de semilla mala, estaba rodeado de idolatría, estaba rodeado de instrucciones inicuas de cómo esclavizar al pueblo. Pero Dios, que conoce y sabe, decía, no, yo necesito que en él sea sembrada una buena semilla. Hoy podemos estar rodeados de muchas legislaciones que van en contra de los principios de Dios. Pero tú como padre tienes la obligación de instruir a tus hijos en lo que Dios te ha dicho, no en lo que el mundo te dice. Recuerda que el mundo pasa, pero lo de Dios permanece para siempre.
Instruye a tu hijo a que tenga identidad, a que sepa quién es él. Instruye a tu hijo quién es el único Dios fiel y verdadero que existe. Instruye a tu hijo a que sepa qué quiere Dios de nosotros y qué espera. ¿A que con ellos se acabe la generación? No, Dios espera que haya más, porque el legado necesita ser transmitido. Siéntate con ellos, revisa ahora que entren a la escuela, revisa esos pénsul académicos. En los pénsul académicos se está incluyendo mucho anatema. No lo puedes evitar, es la verdad, no la podemos evitar. Amram no podía evitar que Moisés creciera allá en ese palacio con Faraón. Pero él, ¿qué hizo? Contrarrestó. ¿Cierto? Entonces contrarresta tú y pídele a Dios la dirección de cómo tienen que ser esas palabras con las cuales tú tienes que hablarles a tus hijos, para que así cuando estén en el colegio, estén en la universidad, la semilla que tú les estás dando sobresalga a la que el mundo les está tratando de meter. Párate en la brecha y que estos dardos que el enemigo está mandando no lleguen, no entren a ellos, porque hay un escudo que tú estás plantando en ellos y es el escudo de la verdad. Y que ellos puedan pararse y decir, la verdad es Cristo y es lo que Él me instruye. Tú, mujer y padre que me estás escuchando, el mundo hoy día está siendo demasiado flexible con el aborto. Independientemente de la circunstancia en la que fue concebido, porque lo planeaste, porque no lo planeaste, tu bebé no es una casualidad. Tu bebé tiene un propósito en las manos de Dios. Levántate como Amram. Protege a tu bebé. Dile no a esa idea inicua que rodea tu mente de abortar. Así hoy el gobierno te dé 24 semanas para tú tomar la decisión de abortar. No lo hagas. Desde el primer día que Dios permite que concibieras, desde ese primer día hay vida. Desde ese primer día hay un propósito. No te sumes a las mujeres que cortan ese propósito que Dios tiene. Y deja ser instrumento en las manos de Dios. Sé tú ese instrumento en las manos de Dios donde te aferras, donde miras. Mira a tu hijo, así lo tengas en la barriga, míralo. Porque Amram dijo, viéndolo que era hermoso, míralo, es hermoso. Es hermosa ese bebé que tienes allí. Si ya lo tienes en tus brazos, míralo. No lo abandones. No sé la situación que estés viviendo hoy, sea porque no tengas un techo, sea porque no tengas una estabilidad. No lo abandones. Órale a Dios que Él traerá la provisión. Adán enseñó la provisión que recibió de Dios. Levanta tu mirada al cielo y Dios te envía esa provisión. Tú, padre y madre, que conoces de alguien que no sabe qué hacer porque está embarazada y no quiere tener ese bebé, háblale de ese Dios con el cual tú has tenido experiencia y que hoy te está hablando. No cortes la línea del propósito de Dios.
y ten a ese bebé, porque es un propósito en las manos de Dios. Faraón se está levantando con esas legislaciones que están aprobando el aborto. Levántate tú como padre y como madre. Mira que son hermosos nuestros hijos. Y dile a esa madre y a ese padre que hoy tiene dudas. Mira a tu hijo, es hermoso. Es hermoso, uno, porque está en las manos de Dios. Dios lo permitió. Solo Dios lo permitió. Y deja que Dios te instruya y deja que Dios te enseñe cómo ese hijo va a ser un propósito en las manos de Dios. Vemos con Moisés todo lo que pasó. Él se levantó siendo criado visiblemente con las costumbres de Faraón. Pero allá, en lo íntimo, habían unos padres que oraban por él y una madre que era la nodriza que le enseñaba. ¿Y qué permitió esto? Que se levantara alguien que pudiera ir y luchar, ¿cierto? Contra Faraón. Que nuestros hijos sean esos Moisés. Porque lo que digo, se están levantando mucha legislación que va en contra de Dios. Que nuestros hijos sean esos Moisés que se levanten a decir no más. El pueblo necesita ser libre y hay un Dios que los quiere hacer libre. Con la libertad de identidad que la legislación está trayendo, ¿qué está ocurriendo? Hay esclavitud. Espíritus de homosexualidad deliberados. Eso es esclavitud. Espíritu de asesinato y muerte con los abortos. Eso es esclavitud. Que nuestros hijos se levanten como esos Moisés a romper todo eso. A traer un cambio. A traer la libertad. De que se rompan esas normas, esas leyes. Y que vuelva a retomarse globalmente las normas de Dios. Muchos dirán, escrito está y ha de cumplirse la palabra. Sí, eso es cierto. Pero también está escrito de que si todavía, porque el tiempo no lo sabemos, si todavía no es el tiempo de que sea la venida de Cristo, ¿sí? Y lo que está ocurriendo es eso, que Faraón se está levantando para matar linajes, pues que se levanten padres con escudo para que esos dardos no lleguen. Y cuando tus hijos tengan la edad apropiada, se levanten para derribar esas leyes, para derribar con la guía de Dios todo lo que está haciendo que el pueblo hoy sea esclavo. ¿Con Moisés qué siguió? ¿O de dónde viene Amram? Amram viene de la tribu de Leví. La tribu de Leví, ¿de dónde viene? De Jacob. Vemos en Génesis 49, 5, 7, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí, ¿qué ocurrió? Jacob, lleno de ira, triste por lo que había ocurrido, y era que sus hijos Simeón y Leví habían tomado venganza en contra de la deshonra de él, ¿cierto? Ellos se aceleraron. ¿Y qué
hizo Jacob? Los maldijo. Pero en Leví estaba el linaje también. Por eso le tocó a Amram levantarse para destruir ese decreto. ¿Sí? Vemos en Éxodo 32, 26, 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Si quizás hubo una palabra que tú lanzaste que marcó a tus hijos, que te lanzaron a ti y te marcó, y el Señor está diciendo: si bien físicamente no vamos a hacer eso de coger la espada y matar físicamente a nuestro hermano y amigo, el Señor que nos está diciendo: despréndete de las palabras que te atan, despréndete de todo aquello que está ligado a ellos, a tus parientes, a tus amistades. Despréndete. Porque ¿qué ocurrió con Simeón y con Leví? Ese sentimiento de hermanos sentimientos de hermanos heridos fueron los que, de manera airada, hicieron que ellos tomaran venganza. Y eso es lo que Dios quiere hoy decirte. Despréndete de esos sentimientos, despréndete de todo sentimiento, despréndete de toda acción que hicieron en contra de ti, que está marcando a tus hijos en estos momentos. Despréndete de toda herida, de todo insulto, de toda palabra que te lanzaron. Toma la espada. ¿Y cuál es nuestra espada hoy? Nuestra espada es la palabra de Dios. Tómala. Porque ella va a ser la que traspase esas heridas. Ella va a ser la que traspase ese dolor. Ella va a ser la que traspase esa palabra que lanzaron contigo y los matará, los destruirá, los disipará. Pero tú eres el que tienes que tener la determinación y la convicción. La palabra está. La espada estuvo con ellos todo el tiempo. ¿Qué tuvieron ellos que hacer? Tomarla. Y hoy Dios te está diciendo: tómala. Toma la espada. Porque ella es la que va a destruir toda maldición generacional que vino. Ella es la que va a destruir todo lo que en el pasado hoy está trayendo consecuencia de quién es tu hijo. Antes de que ocurriera esto, ¿qué pasó con los levitas? No heredaban tierra. Porque hubo una palabra que marcó. Tus hijos hoy tienen 20, 30 años. Y tú dices: Señor, yo he estado ahí en batalla. No veo el cambio todavía. Recuerda que no es una carrera corta. Tienes que persistir. Pero hoy así también Dios te está diciendo: toma la espada. Y pídele a Dios que traiga a ti ese anhelo. Porque la espada está. Toma la determinación. E instrúyete. Derriba todo altar que haya sido lanzado en contra de tus hijos. Toda palabra
que hayan lanzado en contra incluso de ti que recibieron tus hijos. Todo aquel que por envidia lanzó una palabra. Todo aquel que simplemente por verte mal lanzó una palabra en contra de tus hijos. Y derríbalo. ¿Y qué va a suceder cuando tú tomes esa determinación de tomar la palabra y todo eso caiga? Vamos a haber cumplido lo que Dios había trazado para la tribu de Leví. Cuando Lea marcó a su hijo con ese nombre. ¿Y cómo lo marcó? Diciendo, porque él me unirá a mi marido. Y cuando estos hombres se consagraron a Jehová, consagraron a sus hijos, a su hermano, ¿qué dijo? Porque él de bendición hoy sobre vosotros. Porque él traerá la bendición sobre tu casa hoy. Tú tienes que despojarte de tus hijos. Tú los amas, son hermosos. Entrégaselos a Dios. Conságralos a Dios. Ay, es que a mí me duele. Y yo no sé cómo decirle que no, ¿no? Dile al Señor, te entrego a mis hijos. Si hay que decirle, no está bien lo que estás haciendo. Entrégaselos a Dios. Que ese amor de padre y madre que tienes hacia ellos no sobrepase el que tú eres hija de Dios. El que Dios solamente ha puesto el que seas administradora. Pero Dios es el que tiene el control. Por eso tú tienes que consagrarlos a Jehová. Cuando esto ocurra, ¿qué traerá Dios? Bendición. Cuando esto ocurrió, dicho por Moisés, pudieron ver la bendición. ¿Quiénes son los levitas? Son los sacerdotes. Son los llamados a servir a Dios en el templo, a dar la adoración a Dios. ¿Quiénes son los levitas? Los que tienen ese privilegio de llegar a esa intimidad con Dios. Tú hoy tienes ese privilegio. Transmíteselos a tus hijos. Levántate como esos levitas. Toma esas vestiduras sacerdotales y sírvele a Dios. Únete, sé uno solo con Él. Dile, necesito un encuentro. Y Dios te va a permitir ese encuentro. A raíz de una palabra, los levitas no recibían tierras. Y eso se confirmó a través de Moisés y a través de Josué. Cuando Moisés hizo la repartición, no entregó tierra a los levitas. Dice Josué 13:33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Dime qué mayor tesoro podemos nosotros pedir. No necesitamos tierras físicas, esto es efímero, esto pasa. ¿Cuál es nuestra mayor heredad? Nuestro Dios de Israel. Saber que tú levantas la mano a nuestro Dios y saber que Él tiene su oído atento a ti. Saber que cuando tu hijo se ha postrado ante Dios porque ha recibido la instrucción y la guía de parte tuya, tener la confianza de que Él está creyendo en que hay un Dios que lo está escuchando. Esa es nuestra mayor heredad. No tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra. No tenemos que buscarlos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La heredad de Dios, la intimidad de Dios. Eso no quiere decir que es que entonces vamos a conformarnos en la línea de la
pobreza o de la escasez, no. Aquí estoy hablando de que tiene que ser tu prioridad. Tu prioridad tiene que ser la heredad. Si vemos a los sacerdotes, nunca les faltaba nada, porque de todo lo que se recogía en el pueblo, se le daba a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían las vestiduras, los sacerdotes tenían los alimentos, los sacerdotes tenían todas sus necesidades suplidas. Si bien no tenían una tierra titulada a nombre de ellos, tenían todo. Tenían mucho más que el pueblo, porque en el pueblo quizás alguno tenía tierra, pero no tenía ganado. El otro tenía ganado, pero no tenía frutos. El otro tenía frutos, pero no tenía ganado. Y así, en cambio, los sacerdotes tenían todo, todo. Por eso Jehová era su heredad, porque con Dios lo tenemos todo. Y eso es lo que tú tienes que velar por tener esa heredad y transmitir esa heredad. Con eso lo tienes todo. Josué 18:7, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Nuevamente el Señor, ya no solo con Moisés, sino ahora con Josué su sucesor, nos recuerda cuál era la heredad de los sacerdotes, cuál es tu heredad. Tu heredad hoy, el Espíritu Santo lo tienes ahí al lado contigo. Te guía, te instruye. Y en su momento, cuando Dios así lo determine, llegará lo que dice Josué 21:3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová. Estas ciudades son sus ejidos. Cuando Dios así lo considere, entonces ahí sí vendrán esos tesoros terrenales. Pero primero tu anhelo tiene que ser lo espiritual. ¿Qué otro ejemplo de padre tenemos? David. Con David, ¿qué aprendemos? Autoexaminarnos. No somos perfectos, pero hay uno que sí es perfecto. ¿Y David qué decía en el Salmo 139:23? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Como sacerdotes, como padres, tenemos que decirle esto a Dios todos los días. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, porque yo creo saber algo hoy y mi corazón me puede engañar. Yo creo estar haciendo el bien cuando le digo a mi hijo cómo es que tiene que ponerse la camisa, pero quizás está mal. O quizás si yo veo a mi hijo que se está poniendo el calzado de una manera y lo logró ponérselo, pero yo sé que no es la voluntad de Dios. Tengo que decirle. Y ahí es cuando nosotros tenemos que autoexaminarnos y el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es el que nos va a decir, bueno, hay que cambiar esto, hay que mejorar esto, porque somos vasijas en las manos de Dios. Todos los días autoexaminarnos. Es lo que aprendemos de David. Y tenemos un gran y mayor Padre, y por mencionarlo de último no es que sea menos. Es que al dejarlo de último quise encerrar todo de lo que los padres anteriormente mencionados aprendieron de él. Y es nuestro Abba Padre, del que más ejemplo nosotros tenemos. ¿Y quién es nuestro Abba Padre? Es un Dios inmutable. Y lo encontramos en Hebreos 7:24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
hay un sacerdocio que no cambia, que Él dice y se hará y se cumple. Su palabra es eficaz, su palabra es verdadera. Tenemos un Dios fiel. En Deuteronomio 7:9 podemos ver la fidelidad de Él. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sí ve por qué cuanto el Señor nos direccionaba en los padres anteriores, no solo se mencionaba al papá, no solo se mencionaba al abuelo, al bisabuelo, se mencionaban antes, generaciones antes, porque la labor de padre va por 1000 generaciones. Es una carrera larga, no es corta, es una carrera de perseverancia. Y Dios es amor. Versículo que casi todos los conocemos. Y está en Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor es para con nosotros, que Jesucristo murió por nosotros, para que tengamos vida eterna, para que esa fidelidad pueda alcanzar perpetuamente a 1000 generaciones. Ahora, una vez escuchado de esos ejemplos de padres que nosotros tenemos a través de la palabra que nos pueden enseñar, vuelvo y te hago la pregunta: ¿por qué eres padre? ¿Y será que la respuesta seguirá siendo la misma a la respuesta que te diste inicialmente? Una vez Dios nos ha hablado, analízala y profundízala en la palabra de Dios. Porque así mismo Dios nos enseña ahora, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo hicieron estos padres? Nosotros quizás no hemos alcanzado, yo creo que ni el 20 ni el 30%, o los que ya hayamos alcanzado 50, 60, 70% de cómo eran estos padres. Felicitaciones. Los que no lo hemos hecho, aquí el Señor nos está hablando. Te doy unas directrices de cómo puedes llegar a hacerlo. Los que ya lo están haciendo, un refuerzo de cómo se puede mejorar. ¿Y cómo lograremos nosotros ser estos padres de ejemplo? Que en la historia se pueda decir: es que ella es hija de, y ella hizo esto, esto y esto. Que puedan decir: ella es. Que cuando se refieran a tus hijos, antes de referirse a tus hijos, puedan decir: pero es que ella tuvo una mamá y un papá que les enseñó eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios hoy nos habla y nos dice, a través del Espíritu Santo que nos guía, en Proverbios 22:6. Un versículo que lo escuchamos, lo hablamos y lo aconsejamos, pero que el Señor hoy nos dice: profundícenlo. Y es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Moisés fue un claro ejemplo de instruirlo. Y todos los padres que vimos de ejemplo son un claro ejemplo de cómo esta palabra se vive en ser padres. Inculcando la enseñanza de Dios. Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, aquí hay unos indicadores, aquí hay unas directrices específicas de Dios. Palabras que nos manda hoy, que estarán en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Repetírselas a nuestros hijos. Hablarlas estando en nuestra casa. Por eso yo les decía, ese tiempo es indispensable, un tiempo en donde no se hable de otra cosa, sino de Dios. En donde no se haga otra cosa, sino instrucción de Dios. Padre, madre e hijos. Así lo manda Dios. Andando por el camino. Si tú andas por el camino, vas a ser ese ejemplo para que tu hijo ande por el camino. Al acostarte y cuando te levantes. Que ellos vean que al acostarte eres agradecida, que al levantarte eres agradecida con Dios y dejas que Él sea el que te direccione. Y así mismo ellos lo verán y lo harán. Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Por qué las atarás como una señal en tu mano? Porque recuerda que cuando Moisés le dijo a los sacerdotes que tomaran la espada, ¿dónde la tenían que tomar? La tomaban en su mano, ¿cierto? Y hoy el Señor te reitera, toma la espada en tu mano, ata que se pegue esa espada en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, brotarán, serán esa guía, la palabra de Dios es esa guía. Llegarán momentos en los que tú ni siquiera tendrás que hablar. Tus vivencias serán las que hablarán, porque Dios así se manifestará. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escríbelas en los postes de tu casa y en tu puerta. Mi casa es casa de bendición. Mis hijos son de bendición y el propósito de Dios se cumple en ello. Repítelo, repítelo. Declara la palabra alrededor de tu casa. Porque así como tú te levantas alrededor de tu casa y declaras esas palabras, no creas, el enemigo también está viendo cómo acechar. Por eso tú tienes que levantarte y por eso es que el Señor lo dice. Las escribirás y las pondrás, o sea, en tu casa, en tus puertas. Cuando venía el espíritu de muerte, ¿qué fue lo que la instrucción de Moisés? Marquen las puertas, ¿cierto? Márquenlas. Tú eres el sacerdote llamado hoy a marcar la puerta de tu casa, la puerta de tu casa, la puerta de tus hijos, la puerta. Márcala para que haya esa señal notoria de que el Dios vivo y el Dios de poder está allí. Y los enemigos que tengan que hacer, huir. Esta instrucción sí, yo creo que a muchos a veces nos cuesta. Con amor y disciplina. ¿Por qué con amor y disciplina? Están las dos juntas. Porque a veces nuestros hijos hacen travesuras, digo yo. Y estamos tan enojados que se nos olvida corregir con amor. Y lanzamos palabras hirientes. Y les decimos cosas que a ellos los están marcando. Tenemos que usar siempre palabras de amor. Dios siempre nos ha hablado a nosotros con amor. Y hemos sido hijos, quizás tercos. Y Él siempre tiene una palabra de amor. Pero eso no significa que no deje de ser disciplinado. Nos corrige y nos da vara. Así tenemos que aprender nosotros a ser disciplinados. Si usted le dice a su hijo hoy, si te portas mal, si no tienes una nota buena en el colegio, digamos, no vas a ver
o no vas a salir a jugar o montar bicicleta, por decir algo. Tiene que cumplirlo. No que porque usted esté ocupado en otras actividades, ay, a usted se le olvidó, su hijo tuvo una mala nota y fue y sacó la bicicleta y se montó en bicicleta. No, hay que poner normas en la casa, cumplimientos, propósitos. Mira, algo que le costaba a Moisés era delegar. Y le tocó a través de su suegro, ¿cierto? Su suegro fue ahí el que lo ayudó como a tomar esa iniciativa de delegar, porque no todo lo podemos hacer. Nuestros hijos están en una etapa de instrucción, de crecimiento. Tenemos que aprender a delegar en ellos también. ¿Qué delegamos en ellos? Responsabilidades acordes a su edad. Bueno, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Estás estudiando? Bueno, su responsabilidad es traerme buenas notas. Si usted no me trae buenas notas, pues toca tomar unas directrices. Que a usted le gusta mucho montar bicicleta. Bueno, ya no puedes montar bicicleta porque ese tiempo en el que montabas bicicleta lo vas a tomar para reforzar en las falencias que tienes en el colegio. Que te gustaba jugar fútbol. Bueno, ya no vas a poder jugar las 3 veces a la semana fútbol porque por lo menos un día de eso vas a tener que tomarlo para reforzar. Y así con todas y cada una de las actividades que en su casa se lleve a cabo. Que tú ya estás grande y puedes lavar la loza, lava la loza. Que tú ya estás grande y puedes arreglar tu habitación, arregla tu habitación. Y cuando yo digo ya estás grande, es desde los 2, 3 años. Usted instruye a su niño desde esa edad a actividades cotidianas y lo aprende. Pero no se mentalice de que porque es pequeño, entonces todavía no está en edad de hacerlo, no. Así como Dios nos dice, instruye al niño, así en lo espiritual, así como en las actividades seculares. No tengas en poco su edad. Claro está que de acuerdo vas a ir incrementando responsabilidades. Por ejemplo, a un niño de 4 años tú no lo vas a poner a cocinar, pero a tu niño de 15, 16 años ya tiene la capacidad de empezar a aprender a cocinar. No seamos esos padres que nuestros hijos están en el colegio y cuando llegan está ya todo hecho y ellos simplemente llegan, se encierran en su habitación y no hacen nada más. Él no está en la calle, entonces todo está bien, no lo he perdido. No, tú no sabes lo que él está haciendo en esa habitación. El enemigo ya no está solo en las calles, aún en tu casa, en esas habitaciones, el enemigo está haciendo de las suyas. Tienes que controlar. El hecho de que no comparta contigo es una alerta. El hecho de que esté encerrado en su habitación es una alerta. Sácalo de su habitación. Las habitaciones son ¿para qué? Para dormir. Salvo que tú sepas que él ya está viviendo el propósito de Dios y está encerrado en su habitación es porque está orando, porque está ayunando, porque está vigilando. Ya, eso sí es un tiempo de intimidad con Dios, sabe lo que está haciendo. De resto, no lo aísles de la vida cotidiana de estar en casa. Porque están en casa, pero están ausentes. Y eso no quiere Dios en las vidas de nosotros. No quiere Dios en las vidas de nuestros hijos porque ¿cómo se cumplirá el propósito? Entonces tenemos que tener amor y disciplina. Colosenses 3:21. A veces lanzamos palabras, lo que les decía, por lo que ellos hacen, porque quizás cuando hicieron algo que no iba acorde a lo que nosotros esperábamos, estábamos nosotros ocupados, ofuscados en los problemas del trabajo. Dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No les lancemos palabras contrarias. Que usted sí es un bobo. Que usted mire que llegó del colegio y lo golpearon. Usted es un bobo, ¿por qué se va a golpear? No. Bueno, venga, hijo, ¿qué pasó? Bueno, esto no se puede repetir. Usted no se puede dejar golpear. Para eso están unos coordinadores, unos rectores. Anúncielo. Y si es repetitivo, bueno, venga, toca enseñarlo a que usted se defienda. No a maltratar a los demás. Ya es una defensa, ¿sí?
Pero mire que en ningún momento usted abrió su boca para decir usted es un bobo. Ay, usted es un... Y salen esas palabras que son más grandes que la persona. No, tenga cuidado, tenga cuidado. En generaciones ha habido, yo tengo una madre, conozco de una madre, que ella cuando corregía a sus hijos usaba todas, en una sola corrección, todas las malas palabras que pueden existir. Y llegó a la etapa de los nietos y lo mismo. ¿Y qué hay? Unos hijos que la gritan y la tratan igual como ella los trataba. Tenemos que ser conscientes, usar palabras que no hieran a nuestros hijos. Tenemos que usar palabras que bendigan a nuestros hijos. Antes de abrir nuestra boca, frenémonos. Digamos, Señor, que la palabra que va a salir de mí sea edificante. Que edifique. Y lo que abarca todo lo que haremos anteriormente es saber que nuestros hijos es un regalo de Dios. Salmos 127:3 nos dice la palabra de Dios. 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre. Son herencia, esa herencia sacerdotal que recibimos. Fruto de nuestro vientre. Miremos siempre a nuestros hijos como ese regalo de Dios, no como una carga. Independientemente en donde hoy estén y la situación que hoy estén viviendo, nuestros hijos son un regalo de Dios. Siempre lo serán. Nacieron con ese propósito de ser un regalo de Dios. Con todo esto dicho, hay algo que Dios hoy nos insta y nos dice y nos da la respuesta de por qué somos padres. ¿Por qué tú eres padre? Y lo encierro en esta frase. Porque somos los responsables de hacer perpetuar la memoria de la verdad de Dios. Somos los responsables de que nuestros hijos estén apartados para servir a Dios, para que ofrezcan sacrificios, para que sean esos intermediarios entre el pueblo y Dios, para que sean los que se preocupen porque siempre se alabe a Dios, se adore a Dios, se exalte a Dios y la palabra sea instruida. Para eso eres padre. Déboras y guerreros, el tiempo pasó. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que nos ayude a tomar esa guía de estos padres que hoy han sido ejemplo para nosotros y que nos enseñe, que nos ayude, su Espíritu Santo nos guíe para que podamos tomar cada una de estas alternativas, cada una de estas enseñanzas que Dios nos da, de estas pautas que nos da para ser padres. Y que en nuestras manos podamos tener ese privilegio de que seamos responsables de perpetuar la memoria de la verdad de Dios. Señor y Dios que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Rey de Reyes. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos has dado. Una palabra que inicia con una pregunta. Y al finalizar tú nos das la respuesta, Señor.
Gracias, Señor, por estos padres que has puesto en la palabra para que hoy sean ejemplo y que nosotros aprendamos de ellos. De cada uno hay para aprender, Señor. Que podamos aprender la bondad y el ser provisión para nuestros hijos, así como lo fue Adán para sus hijos. Que podamos aprender, Señor, de Noé la obediencia, el perseverar, el nunca desfallecer. Que podamos aprender de Abraham esa fe inquebrantable. Que podamos aprender de Isaac esa confianza en ti, de que aún sabiendo que él era el que iba a ser sacrificado, cayó y solamente obedeció. Que podamos aprender de Jacob, de que sí, quizás no somos padres perfectos, pero que hoy hacemos un pare, un alto, una autoevaluación a través de tu palabra y que queremos que todos esos errores que hicimos en el pasado queden allí y empezar a ser nuevos, empezar a cambiar nuestro presente, es que tengamos ese nuevo nombre que tú nos quieres dar, así como le cambiaste a Jacob y le diste Israel, que hoy podamos tener un nuevo nombre como padres, que podamos ser como Moisés, Señor, que podamos aprender a delegar y no ver en poco a nuestros hijos por la edad que tienen. Que podamos aprender a tener esa convicción y autoanalizarnos pidiéndote a ti que seas tú el que nos estés examinando día tras día, como lo hizo David. Que de ti, Señor, podamos aprender el disfrutar esa fidelidad, el ser fiel con nuestros hijos, el ser amorosos con nuestros hijos y saber que tienen unos padres que no cambiarán, que allí estarán y que nuestros hijos se puedan levantar como esos Moisés a marcar historia. Que nuestros hijos se puedan levantar como esos sacerdotes a marcar historia, a recibir esa herencia que eres tú, Señor. Por eso hoy, Padre, presento la vida de los padres de los niños que voy a mencionar, para que seas tú en ellos, trayendo instrucción, Señor. Dailen Nairet Bernal Barajas, Eilen Gabriela Bernal Barajas, Nicolás José Bernal Barajas, Ismael Gutiérrez, Kevin Santiago Dueñas Tarazona, Chaira Sofía Dueñas Tarazona, Lucía Landines, Lionel Landines, Iker Alejandro Martínez Gómez, Melanie Aguillón, Samuel Aguillón, Iker Swan, Sabdi, Noah, Matías, Julián, Salomé, Alan, Manuela, Davison, Keile, Mariana. Presento a los padres de estos jóvenes, Señor, para que seas tú instruyéndolos de manera especial. Presento a estos padres, Ismael Gutiérrez, Alcira, Noraima, a José, y todo aquel que es padre, que es abuelo, que es bisabuelo, Señor, que está viendo este video, que está escuchando este devocional, Señor, para que tú traigas esa instrucción quede calada en su corazón y esta palabra que tú hoy has impartido, Señor, ellos la puedan poner por obra. Ellos puedan empezar a labrar esa tierra, Señor. Que ellos empiecen, Padre, a marcar diferencia. Empiecen, Señor, a poner ese peldaño para que tu verdad sea perpetua, Señor, para que a través de 1000 generaciones tu verdad permanezca, Señor. Y no pase como pasaba en el pueblo de Israel cuando no existían jueces, que se levantaba un juez y hacían conforme a tu voluntad. Pero si moría este juez, se olvidaban de tus favores, Señor.
y volvían y hacían iniquidad. Y cuando ya estaban cansados y atribulados, volvían y clamaban a ti, tú les dabas un nuevo juez. Y así, Señor, no, Padre, que la perpetuidad de tu verdad sea permanente, que no tengamos que esperar a estar en esclavitud nuevamente para hacerlo, no, Señor, sino que sea permanente. Murió alguien en esta generación, se mantiene viva la generación porque vienen hijos, vienen nietos, Señor, y esa verdad tuya permanece. Pedimos, Señor, esa perpetuidad. Pedimos para que esos padres se levanten en este día, Señor. Se levanten, Señor. Se levanten a tomar la espada de tu palabra. Se dejen guiar del Espíritu Santo, Señor. Y puedan instruir a estos niños, puedan instruir a estos jóvenes, Señor. Que si no pueden estar cerca de ellos, Señor, a través de sus oraciones, Señor, sean escuchadas y ellos puedan interceder por esos hijos, por esos nietos, por esos bisnietos, Señor. Presento a aquella madre que hoy está indecisa, Señor. Aquella madre que tiene temor de tener a su hijo porque sus condiciones no son óptimas. Padre, háblale a su oído. Padre, abrázala, Señor, y que esta palabra haya traído esa convicción de que ese hijo que tú permitiste fuera concebido es porque tú tienes un propósito para ese hijo como para las generaciones que vienen, Señor. Oki tirana mininin salala kira lara nana minanan kiririnsa. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos unos padres que queremos ser vasijas en tus manos. Aquí estamos unos padres que queremos, Señor, ser esos sacerdotes que instruyen, esos sacerdotes que disfrutan de la heredad, Señor. Aquí estamos, Señor, unos padres, unos abuelos, Señor, unos tíos, que queremos ver a nuestra generación levantada, una generación que disfruta, Señor, de tu prosperidad, una generación que disfruta, Señor, de tus bendiciones, una generación que puede estar confiada, que aunque el mundo se desborde, tú levantas bandera a favor de nosotros, Señor. Obra, Espíritu Santo. Abre el entendimiento, Señor, y que esta palabra del fruto conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que has permitido, Señor, por este devocional, por este segundo día de ayuno, Señor. Gracias por los padres que se han unido, por los abuelos que se han unido. Incluso, Señor, por aquellos padres que quizás hoy no están unidos, pero que cuando escuchen, Señor, este devocional, en su corazón, Señor, tú pondrás el propósito para hacerlo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hogar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, porque nos lavas. Gracias, Espíritu Santo, porque allí estás instruyéndonos, redarguyéndonos. Alabado y bendito es el nombre de Jehová. Exaltado eres por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Déboras y guerreros del reino. A Dios le damos gracias por este tiempo que nos permitió en este devocional, por este segundo día de ayuno que hemos llevado. Muchas gracias a Dios por la palabra impartida. Espero que sea de gran bendición para su vida, para sus hijos, para aquellos con quien vayas a compartir esta palabra. Para el día de mañana, nuestro tercer día de ayuno, la invitación es presencial para todo aquel que nos pueda acompañar mañana, que tenga el tiempo y la disponibilidad de desplazamiento. Mañana vamos a estar en Villa Elena 2, en la calle 19, número 2216. Allí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana presentando este tercer día de ayuno, anhelando con un corazón dispuesto a esa palabra que Dios trae para nosotros. Los bendigo grandemente. Recuerda los nombres de los niños que conozcas, de tus niños, de tus nietos. Puedes compartirlo, que nosotros estaremos orando por ellos, están dentro de la cobertura de Dios, y por sus padres también, para que sea Dios direccionándolos, para que sea Dios
abriendo entendimiento para que sea Dios impartiendo esa sabiduría para sus vidas y podamos disfrutar de esa bendición que es la heredad del Dios de Israel. Dios lo bendiga grandemente, mis amados. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo.